Buenas noches, una vez más estamos con el doctor Aurelio Chamorro para conversar esta vez acerca de técnicas de estudio. Nosotros como introito podríamos decirles que para nosotros una biblioteca es muchísimo más importante que un ejército, porque una biblioteca está llena de libros en las que nosotros podemos aprender muchísimas cosas. Evidentemente, nuestro acervo cultural va a hacer que seamos más, pacifistas que revoltosos, porque, reitero, una biblioteca, sí, en mi concepto, en nuestro concepto, es más importante que un ejército. ¿Qué te parece a ti, Aurelio? Pues estoy de acuerdo en que todo lo que se refiere a facilitar el acceso al conocimiento, pues contribuye a la formación humana, a que podamos llevar una vida más propia de seres humanos que de animales en el sentido ese. Y por tanto, creo que el acceso a la cultura, a la educación, la instrucción, es un elemento clave en la vida de todas las personas. Ahora, claro, sobre todo los adolescentes, y ya no solo los adolescentes que van a secundaria, o están haciendo bachillerato, inclusive los que ya están en la universidad, aunque están ya más duchos en el estudio, muchas veces, no saben estudiar o no saben cómo estudiar. Entonces, hoy nos vamos a centrar con el doctor Chamorro. Entonces, él nos va a explicar un poco qué son las técnicas de estudio. ¿Necesitamos un método para estudiar? Pues quizá la experiencia común de mucha gente, me refiero a la gente joven, es que es suficiente con responder a la necesidad de un examen, pues dedicando una serie de horas con la mayor intensidad posible, y por tanto mucha gente no entiende que sea realmente importante tener un adecuado método de estudio. Digo lo que sucede en la realidad. Sin embargo, no es así. Hace días, lo recordarás, establecíamos una relación, un paralelismo entre lo que supone la alimentación, la digestión, la absorción, la asimilación de los alimentos y el estudio. Y comentábamos que quizá la tentación de mucha gente de hoy, de estudiantes, sea equiparar el estudio, la memorización de algunos contenidos con el hecho de estudiar. Memorizar no es estudiar. La memorización suele ser ya la consecuencia de un proceso. Sería el equivalente a pensar que por deglutir contrarreloj un plato, ya con eso hemos asimilado sus nutrientes, pero no es verdad. Por tanto, es necesario conocer bien las leyes de la razón, del entendimiento y de la memoria para poder hacer un estudio que sea productivo, un estudio en el cual se sigue un proceso paralelo al de la digestión. Y desde ese punto de vista se han propuesto una serie de métodos de estudio. Es cierto, y es una idea importante, que de algún modo cada estudiante, debe encontrar su método. Y por tanto no es que sea un método común, idéntico para todos, pero los principios generales que están detrás del método, esos deben tenerse claros. Normalmente no se tienen. Y de una forma muy gráfica, yo te podría comentar, pues que esa fijación de los contenidos que uno estudia en la memoria se basa fundamentalmente en tres aspectos. El primero de ellos sería el nivel de comprensión de lo que hemos estudiado. Cuando algo se entiende muy bien, se comprende bien,
es más fácil retenerlo. El segundo punto sería el interés que ese asunto despierta en nosotros, porque algo que estudiamos que realmente nos atrae, nos interesa, pues se nos queda muy fácilmente. Y el tercer punto es precisamente la repetición, y este es uno de los aspectos en los cuales se falla más, porque no se acaba de entender que para que un concepto, una idea se fijen en la memoria, cuando no nos despierta mucho interés o cuando no acabamos de comprenderlo muy a fondo, necesitamos repetirlo para que de esta manera acabe haciéndose nuestro. Y por tanto, solo teniendo estas ideas claras y aplicándolas a las diversas materias que hay que estudiar, entonces sí, cada alumno debe encontrar su propio método. Y digo esto porque hay personas que tienen una gran memoria, hay personas que tienen una gran capacidad de comprensión, hay personas que son disciplinadas y se someten a un estudio, digamos, exigente, y por tanto cada estudiante tiene que conocerse y tiene que saber encontrar su propio método. Ahora, tú sabes, la gente sabe que a mí me encanta el fútbol, sobre todo ir a ver partidos importantes. Cuando estaba en Uruguay, Peñarol y Nacional, o la selección, acá Real Madrid-Barcelona, o la selección española, en fin. Pero he ido a muchos clásicos y he mirado con muchísima atención, inclusive con un catalejos, a ver si veía entre la multitud algún estudiante preparando un examen, y realmente no pude encontrarlo. Entonces pienso que tú le puedes decir al televidente que hay un ambiente de estudio, que hay un lugar donde estudiar. Entonces, ¿cuál sería el consejo que tú le darías a un estudiante para que realmente lo que lee se quede en su interior? Pues esa es una idea que realmente tiene mucha importancia. Se suele comentar que el ambiente influye mucho, el ambiente. Y para lograr unas condiciones adecuadas para el estudio, no basta con una intención más o menos clara, decir voy a estudiar. Es muy conveniente pues saber encontrar un lugar, unas circunstancias adecuadas, exteriores e interiores, y eso supone, por un lado, el que en la medida de lo posible, pues uno tenga un lugar propio de estudio. En ese lugar propio de estudio, donde haya el mínimo de distracciones, no tener muchos objetos, muchas cosas que nos reclamen la atención, sino tener estrictamente aquello que necesitamos para ese tiempo de estudio. El procurar que la postura ergonómica sea adecuada. Muchas veces los estudiantes pues están en posturas verdaderamente incómodas, en sillas que acaban estropeándoles la espalda. Este tipo de matices pueden determinar la diferencia entre un estudio cómodo y con rendimiento a un estudio en el cual uno está deseando levantarse. Otro aspecto concreto es la iluminación. Son matices que a veces la gente no tiene muy en cuenta. Yo al menos cuando me ha correspondido ayudar a mis hijas a encontrar su método de estudio, a acomodarse a un lugar y aprovechar el tiempo, he procurado pues que la mesa sea adecuada, que la silla les mantenga en posición erecta en la espalda, de algún modo, que la iluminación, si es posible, les venga de atrás y de la izquierda, para que leyendo o escribiendo no se hagan sombra sobre lo que están trabajando, que la temperatura ambiente no sea tampoco excesivamente calurosa, porque puede dar somnolencia, que se atengan a un horario, que no dejen el estudio en función de su apetito personal. Me apetece estudiar, estudio, no me apetece, no estudio. Tengo un examen
que me quita el sueño, estudio. No tengo ningún examen, me voy de paseo. Por tanto, el ambiente, las circunstancias en las cuales uno trabaja, es importante. Y en ese punto en concreto, los padres sí tenemos algo que hacer. Supervisamos cómo, cuándo, digamos, cómo, en qué posturas o en qué circunstancias estudian nuestros hijos. A veces no quiere decir que necesariamente haya que estar fijos en una silla. Hay personas que en ciertos momentos prefieren pasear o prefieren, digamos, cambiar de ambiente. No significa eso un gran problema si en esas circunstancias consiguen el máximo grado de concentración. Entonces, estás evidentemente eliminando una cantidad de cosas. No podemos estudiar dentro de un frigorífico, o dentro de un estadio, o dentro de un armario porque no hay luz, en fin. Pero de todas maneras, y hablando seriamente, habla de métodos, de formas de estudiar. En tu concepto, entonces, ¿hay algún método que esté por encima de todos los demás en tu concepto? Pues hay un método que efectivamente está acreditado por la experiencia, un método que es verdad que luego cada uno, como he comentado al principio, pues debe adaptar a sus peculiaridades personales, y es un método que podría encuadrarse dentro de las siglas LSER, L-S-E-R. ¿Y qué significan esas siglas? L, lectura, S, subrayado, E, esquema, R, repaso. Estos son como 4 fases del proceso del estudio, de la asimilación de los contenidos, y cada uno tiene una importancia clave. Cada uno tiene una importancia clave. Si nosotros procuramos seguir ese esquema, que después si quieres comentaremos, pues no hay duda de que con un mismo tiempo dedicado al estudio obtendremos más rendimiento. Y fíjate, Aurelio, que hoy día uno se da cuenta, porque nuestro hijo es estudiante y conozco muchos estudiantes, inclusive amigos de él, que fallan muchísimo en lo que nosotros le podríamos llamar, en lo que tú también le llamas, lectura comprensiva. O sea, ¿qué es? Falta de capacidad intelectual de ese chaval o chavala para comprender lo que está leyendo, o es que precisamente el medio ambiente o lo que sea está haciendo que se distraiga, entonces lea, pero mire sin ver. O sea, ¿cuál es el problema de esa lectura comprensiva que yo diría que hoy día muy pocos alcanzan? Pues en todos los estudios que se hacen del rendimiento académico, se subraya como un problema especial el tema de la capacidad de comprender lo que se lee. Me pregunta, ¿sería por un defecto de capacidad intelectual? No. ¿Será por un defecto de concentración? Posiblemente sí. ¿Motivado por qué? Pues motivado quizá por muchos factores, pero probablemente el mismo despliegue de la vida de los niños de hoy, que ha sido, digamos, como muy pasivo de una actividad de ver, de jugar, de ver la tele, en el cual se han exigido poca disciplina de esfuerzo intelectual. Entonces tienen como, digamos, una pereza mental para aplicar el entendimiento seriamente a lo que se lee. Luego se añade una pobreza de vocabulario, con lo cual muchos de los conceptos que están incluidos en el texto no los conocen, y sin conocerlos prácticamente es imposible entender no solamente lo que dice, sino lo que quiere decir el texto. Por tanto, es necesario, es vital que se haga un esfuerzo porque nuestros hijos, nuestros alumnos, desde pequeños, vayan mejorando en su capacidad de lectora. Y eso significa, muchas veces, leer con ellos,
significa ayudarles a comprender cada uno de los términos. Cuando ven una palabra que realmente no entienden, pues hay que decirles, ¿sabes lo que es esto? Ah, pues no, mira, si no lo entiendes, no entenderás nada, y explicárselo. Y de esta manera, poco a poco, en la medida que van comprendiendo mejor, van teniendo más facilidad para fijar la atención. Con lo cual, es un proceso de mejora continua. Cuando se produce, digamos, una lectura en la cual uno entiende todo lo que lee y entiende todo lo que quiere decir el texto, entonces, solo entonces, está en condiciones de hacer un estudio serio. Es como una primera fase, sin la cual todo el trabajo que hiciéramos después, de memorización, de repetición, todo ese esfuerzo, pues quedaría, digamos, con escasísimo fruto. Vayamos al segundo ítem, vayamos a la S de subrayar. Regaño mucho a mi hijo, a nuestro hijo con Ana, Maximiliano, porque vive subrayando esos libros de medicina que cuestan tanto, y él me dice, no papá, tengo que subrayarlos. ¿Tiene razón él o tengo razón yo que lo regaño? Bueno, cada uno tiene su parte de razón, ¿eh? Evidentemente, por un lado, los libros deben cuidarse, pero por otro lado, los textos, los libros, pueden subrayarse, y muchas veces deben subrayarse. Subrayar no es más que establecer, digamos, una selección de contenidos. La primera vez que uno lee un texto, pues tiene que tener como la preocupación de entenderlo, sin tener la inquietud de ver si uno se lo sabe, si lo ha retenido, si no lo ha retenido. Esto es un tema para otro momento. La primera vez que uno se enfrenta con un texto debe estar centrado en su comprensión. Pero una vez que ya lo ha comprendido en una lectura rápida o en una lectura inicial, debe intentar distinguir las ideas importantes de las ideas secundarias. En esto consiste subrayar, y probablemente este es el trabajo más exigente y más complicado del estudio. En el momento en que uno tiene que distinguir el oro de la paja, el ver, esta idea es la idea importante de este párrafo, o este párrafo es secundario, puedo pasar de él. Claro, cuando uno aplica el entendimiento y va seleccionando, yo tengo por costumbre, creo que es una buena idea, a la hora de subrayar de tal modo que leyendo solo lo subrayado tenga sentido. Con lo cual, a veces hay que subrayar palabras sueltas para que sea como una redacción mucho más breve, que normalmente no debe sobrepasar una tercera parte del texto, y cuando se hace ese subrayado, prestando toda la atención, seleccionando lo importante y dejando en un segundo nivel lo que no es tan importante, entonces hemos ganado mucho tiempo para el futuro, porque la próxima vez que nos enfrentemos a ese libro, solo tendremos que prestar atención a la tercera parte. Lo habremos hecho mucho más pequeñito. Muy bien, vayamos a la tercera parte, a la E. Esquema, realizar esquemas. ¿Para qué esquematizar o es una pérdida de tiempo? Pues de ningún modo es una pérdida de tiempo. Hemos quedado que el estudio tiene que conducir a una asimilación personal de contenidos. Y en esa asimilación, todo eso que vamos conociendo de nuevo se integra en nuestro esquema global de conocimiento. Nosotros cuando estudiamos, yo al menos, y yo sigo estudiando como saben muy bien, yo una vez que he hecho el trabajo previo de la lectura comprensiva, del subrayado, entonces suelo releer lo subrayado y hacer algunas anotaciones al margen. Bueno, probablemente no en ese momento, pero sí al día siguiente o un par de días después, retomo ese texto y trato de integrarlo en un esquema personal. Es una parte muy importante del estudio. Es como hacer mío
eso que he comprendido, eso que he valorado, eso que entiendo que es lo más importante de ese tema. Bueno, creo que lo que conviene es entonces, en un papel aparte, extraer esas ideas principales que hemos subrayado, incluso destacando entre lo subrayado lo más importante de lo importante. Y con esas ideas principales plasmarlas en un esquema personal que es como una creación propia. Uno puede proyectarlo, teniendo en cuenta que la memoria tiene un elemento importante que es el factor visual. Cuando uno ha plasmado en un papel un esquema de un tema, que a lo mejor tiene 10 páginas y lo hemos resumido en 2, pues ese esquema nos facilita mucho la memorización, porque lo fijamos de algún modo como imagen en la memoria y nos ayuda a traer al pensamiento todo lo que estudiamos en la lección. Por tanto, el esquema debe hacerse como para fijar más los contenidos que hemos entendido como importantes, para asimilarlos, para hacerlos propios. Es el equivalente a la última fase, digamos, de la asimilación, cuando los nutrientes entran a formar parte de nuestras estructuras corporales. Ese sería el esquema, digamos, que es un elemento importantísimo para la última fase del estudio. Ahora bien, he hecho una lectura comprensiva del texto, de la materia que estoy estudiando. Enseguida de la lectura comprensiva me he ido a subrayar todo aquello que es más importante, he esquematizado ese tema y ahora me falta repasar cómo y cuándo lo hago. Claro, esto, como decíamos al principio, es quizá uno de los defectos más frecuentes en los estudiantes de hoy. Pues ellos primero estudian movidos por una necesidad imperiosa porque tienen un examen muy a la vista. Y entonces pretenden de un solo esfuerzo fijar en la memoria unos contenidos que en realidad se fijan pues con la misma intensidad con la que un papel mojado en saliva se pega en la pared durante unos segundos y luego se cae. Entonces quiero decir, es necesario contar con la repetición y desde luego que en función de la materia, del tipo de alumno, pues que hay un alumno a que le gusta mucho una asignatura, a otro le gusta menos, la entiende más, la entiende menos, pero lo que está claro es que hay que contar con los repasos. Los repasos suponen establecer una cadencia en el tiempo para refrescar la memoria de lo que hemos estudiado. A lo mejor hemos estudiado un día y al día siguiente dedicamos 5 minutos a hacer una lectura rápida de lo que ya aprendimos y contribuimos a fijarlo. Yo suelo decir que cuando queremos clavar una punta en una madera, pues no lo hacemos normalmente de un solo golpe. Tenemos que dar pom, 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 hasta que entra. Según la consistencia de la madera, tendremos que dar más o menos golpes hasta que está totalmente clavada. Pues igual pasa con la fijación en la memoria. Pues según la facilidad que tengamos para una materia o para otra, la repetición deberá ser más frecuente o menos. Cuando uno va repitiendo algo que ha comprendido, que ha asimilado, y lo va estableciendo a lo largo del tiempo, casi sin darse cuenta, lo sabe. De forma que ya la preparación de los exámenes es completamente diferente. Llega un momento en el que ciertamente hay que poner a trabajar la memoria. Durante la primera parte hemos dicho que lo que trabajamos es la comprensión. Luego hay que trabajar la memoria. Y puede haber reglas mnemotécnicas que nos ayuden a fijar, a traer a la memoria contenidos, epígrafes que a lo mejor se nos olvidan, la repetición, digamos, la memoria visual y todos estos recursos que son adecuados a nuestro modo de comprender. Esos son la clave para hacer un estudio, digamos, pues que tenga un alto rendimiento, porque por desgracia yo tengo entendido que los alumnos de hoy, aunque muchas veces se publica que son la generación mejor preparada de la historia,
Sin embargo, también es cierto que probablemente alumnos de décadas pasadas les ha quedado más cultura. Sabes muy bien que la cultura es aquello que queda después de haber estudiado lo que hemos estudiado. Pues claro, a los alumnos de ahora a veces les queda tan poco que se puede decir que siguen siendo ignorantes después de haber superado los cursos. Y eso es una gran inquietud. Para terminar, 2 preguntas en una, porque ahora viene lo más importante de todo, el examen. Ya me leí todo lo que tenía que leer, los 30 temas digamos, de anatomía general que tengo que dar en medicina, y ahora viene el examen. Aparte de la tortilla de orfidales que me tengo que hacer para estar despierto o lo contrario, pero no tener nervio de ningún tipo. La pregunta es, son 2 en una, ¿cómo preparo entonces ese examen finalmente y qué pueden hacer los padres para ayudarles? Bueno, pues ciertamente hay una preparación que podemos llamar remota. La preparación remota del examen es todo ese trabajo ordenado que hemos ido realizando en el tiempo. Y aquí te hago una observación. Un buen estudiante tiene que saber organizarse, planificar su tiempo, tener a la vista, en su lugar de estudio, un calendario muy claro, donde consten las fechas de los exámenes, de las pruebas, puede asignar a cada materia un color, para que no olvide nunca las fechas. Claro, cuando he ido estudiando al día, procurando no descolgar asignaturas cuando tiene un examen, sino llevarlo de algún modo todo al día, cuando prevé con mucho tiempo la fecha de los exámenes, entonces está haciendo lo que llamamos una preparación remota. Luego viene lo que es la preparación próxima. Faltan 3 días, es un examen importante, hemos repasado, tenemos nuestros esquemas, entonces tenemos que hacer un esfuerzo distinto, que es una preparación de examen, que de algún modo va a la memorización, refrescar ideas, completar. Si hemos tenido como la rama de un árbol, ahora vamos a ponerle ramas pequeñas y hojas, por tanto a enriquecer lo que ya sabemos. Y haciéndolo así, no hay por qué vivir cada examen como una tragedia, porque básicamente no lo sabemos. Vamos a mejorar, no a superar el umbral mínimo para aprobar. Por tanto, esa es una pregunta. La segunda parte de la pregunta que me decías es el papel de los padres. Claramente el estudio es un asunto subjetivo, es personal. Nadie puede estudiar por nuestros hijos. Pero nosotros sí podemos facilitarles el que ese esfuerzo que hacen pues sea realmente muy aprovechado. ¿Cómo? Decíamos antes, asegurando que las condiciones de estudio, que sus horarios de estudio, siempre lo he entendido así y lo hemos hablado tú y yo. Un estudiante es un profesional del estudio, aunque luego viva como un aficionado, que solo actúa cuando le apetece, pero no debe ser así. Es un problema de justicia. Un estudiante que se somete a una disciplina de estudio, que sabe estudiar cuando no le apetece, que sabe esperar hasta el momento que tiene previsto y no irse antes, que no se distrae, esa persona, digamos, tiene posibilidades de destacar, aunque no tenga un gran nivel intelectual. Los padres además podemos supervisar las técnicas de estudio, ver cuando un hijo entiende lo que lee, cuando a lo mejor está leyendo con una cierta pereza porque le preocupa más acabar que entender. Entonces, en esos momentos, los padres tenemos que estar un poco al quite y ayudar a nuestros hijos a consolidar un sistema de estudio bueno. Perdón. Cuando conseguimos que nuestros hijos adquieran esos hábitos de estudio, que lo hagan bien, le hemos resuelto la mitad del trabajo futuro. Cuando nosotros vamos cediendo y en el fondo nos da igual
lo que estudien, solo nos importa la nota, no me suspendas. Entonces estamos haciéndoles un flaco servicio. Tenemos que asegurar que trabajan bien, que se interesan no solo por aprobar, sino por saber, porque es solo así como realmente van a ir creciendo como personas, se van a ir preparando para tener una formación humana y cultural y para poder prestar un servicio adecuado a la sociedad, no para resolver de la forma más cómoda su futuro, sino precisamente para ser seres humanos íntegros en los cuales se puede confiar. Muy bien, muchísimas gracias. Nada, una vez más, Aurelio, encantado por la clase que les ha dado a los televidentes. Y para terminar entonces con este bloque, con este primer bloque, un simple pensamiento, sobre todo para los adolescentes: traten de formar parte de ejércitos de biblioteca, con un libro bajo el brazo, jamás, pero jamás con un arma. Es muy, pero muy importante la cultura, la educación. El hombre, al fin y al cabo, es lo que la educación hace de él. Unos instantes y seguimos con nuestro programa de hoy.